Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció, junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr. El Señor les bendiga, niño, niña, joven y jovencita, en esta hermosa mañana, dándole primeramente gracias a Dios por otro domingo más que Él nos ha permitido, por otra escuela dominical, para seguir aprendiendo de su palabra y así también para seguir en la búsqueda de ese valor. ¿Cuántos están ansiosos por descubrir qué valor es el que vamos a encontrar hoy? Ahora vamos a leer la palabra de Dios en el libro de San Juan 14:23. Si usted tiene su Biblia ahí, busque el libro de San Juan 14:23. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Ahora vamos a darle gracias a Dios, así que cierre sus ojos e incline su rostro. Señor Jesús, te venimos dándote gracias por un día más que tú nos has dado. Gracias porque tú siempre has estado con nosotros, guardándonos, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que tú haces, Señor. Te pedimos, Padre, que guardes a cada niño, cada niña, cada joven y cada jovencito, Señor. Asimismo, a todas las personas que miran este programa, Señor. Guárdalas y protégelas en el nombre de Jesús, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para poder seguir aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que a poner mucha atención, niños, para descubrir cuál es el valor que vamos a encontrar hoy. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, niños y niñas, jóvenes y jovencitas, mamá y papá, que nos ven en casa. Estamos muy contentos por poder compartir con cada uno de ustedes una escuela dominical más. Como todos los domingos anteriores, seguimos con nuestra búsqueda del valor perdido. Y en esta semana hemos encontrado el valor de la obediencia. La obediencia. La obediencia es un valor que nos cuesta a todos ponerlo en práctica, no solo a ustedes como niños, sino que también a nosotros como adultos muchas veces nos cuesta poner en práctica la obediencia. En la Biblia nosotros encontramos el caso de muchas personas que desobedecieron, y les fue muy mal. Pero también encontramos el caso de personas que fueron obedientes a Dios, que fueron obedientes a sus autoridades y también les fue muy bien. Y en esta mañana estaremos hablando acerca de un personaje que fue justo y fue recto delante de los ojos de Dios. Y lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 6 hasta el capítulo 9. Y este personaje es Noé. A Noé, Dios le dio una instrucción muy clara. Y es que Dios le dijo a Noé que construyera un arca, porque él enviaría un diluvio que duraría 40 días y 40 noches. Imagínense 40 días y 40 noches con lluvias tan grandes, con lluvias tan fuertes. No me imagino cómo podía ser aquellos 40 días y por qué Dios iba a enviar un diluvio. Y es que las personas que vivían en el pueblo donde vivía Noé eran personas
que estaban desobedeciendo mucho a Dios. Eran personas que el mal estaba constantemente en sus pensamientos y también en sus corazones. Ellos solo pensaban en lo malo, ellos solo pensaban en desobedecer. Entonces eso le dolía a Dios en su corazón, y le dolía tanto que por eso Dios se arrepintió de haber creado a la humanidad, y por eso Él dijo que iba a destruir a toda la humanidad, a excepción de Noé y su familia, porque Noé era justo y recto delante de los ojos de Dios. Noé, aunque no entendía en aquel momento por qué iba a construir el arca, Noé comenzó a trabajar. Noé fue muy obediente y él comenzó a trabajar en aquella arca. Mientras Noé trabajaba en el arca, Noé les predicaba a las personas y les decía que venía un diluvio, que se arrepintieran de sus pecados, porque aquel diluvio iba a destruir a toda la humanidad. Pero las personas, en lugar de obedecer a Noé, lo que hacían era que se burlaban de Noé. Pero a Noé no le importó la burla que ellos le hacían. Noé continuó trabajando en el arca que Dios le había pedido, porque a Noé le interesaba ser obediente a Dios. Y Dios no solo le pidió el arca a Noé, sino que también Dios le dio la instrucción a Noé que tenía que meter unos animalitos al arca. Y no solo un animalito, sino que le dijo que tenía que meter 2 animalitos de cada especie. Tenía que meter, aquí tenemos las ovejas, las jirafas, perdón. Noé tenía que meter un macho y una hembra. Si Noé encontraba perritos, tenía que meter una perrita y un perrito. Tenía que meter un par de cada especie, o sea, 2 animalitos de cada especie. ¿Se imaginan qué trabajo el que Noé tenía? Pero Noé siguió obedeciendo a Dios ante todo aquello que Dios le había pedido. Y no solo esa fue la petición de Dios, sino que también Dios le dijo a Noé que tenía que almacenar mucho alimento, porque iba a ser un diluvio de 40 días y 40 noches. ¿Se imaginan aquel montón de agua que iba a haber donde Noé vivía? Las cosechas y los frutos se iban a destruir por completo, no iba a quedar nada. Y por esta razón, Noé tenía que almacenar suficiente comida en el arca. Y Noé continuó siendo obediente a lo que Dios le había dicho. Una vez que Noé metió a los animalitos y también tuvo suficiente alimento, entonces comenzó el diluvio. Comenzó a llover y a llover y a llover, y aquella agua que no se detenía. Y el agua, la lluvia continuó todos los días que Dios le había dicho a Noé, y cubrió todos los árboles. O sea, la tormenta fue tan grande que cubrió hasta las montañas. ¿Se imaginan aquel aguacero que había? Entonces el arca que Noé había construido flotaba en aquellas aguas, porque el agua era tan grande. Entonces Noé continuaba en el arca, pero pasados los 40 días el agua se detuvo y comenzó a bajar el agua. Entonces el arca reposó en un lugar que se llamaba el monte de Ararat. Allí el arca quedó. Pero ¿qué creen? Noé todavía no podía salir porque había agua a sus alrededores. Entonces, si Noé salía, Noé se iba a morir. Aparte que Dios no le había dado orden a Noé de salir. Entonces el arca estaba reposando ahí en el monte de Ararat. En el monte de Ararat. Vamos a ver, aquí seguimos. Y también la Biblia nos dice que Noé envió a un cuervo y también a una palomita. ¿Y por qué Noé los envió? Él al enviar el cuervo y al enviar a la palomita, él se iba a dar cuenta si la tierra ya estaba seca. El cuervo iba y venía porque no había donde reposar. Igual la palomita estuvo
Noé la sacó para ver si ya la tierra había consumido todo el agua, pero la palomita volvió a regresar al arca porque no encontró dónde reposar. Entonces Noé volvió a guardar aquella palomita y a los 7 días Noé volvió a sacar aquella palomita. ¿Y qué creen? La palomita regresó a Noé, pero en esta ocasión llevaba una ramita de olivo y esta era una buena señal porque ya podía ver que ya estaban saliendo a flote los arbustos o las plantitas, si les podemos decir así. Pasaron otros 7 días y Noé volvió a enviar a la palomita. ¿Y qué creen? La palomita no regresó donde Noé, porque la palomita ya había encontrado donde reposar. Y esa era la señal de que ya la tierra estaba seca. Entonces, en ese momento que la palomita no regresó, Noé supo que ya era tiempo de salir. Y cuando salieron del arca, Noé no se quedó de brazos cruzados, sino que Noé y su familia salieron del arca y le rindieron un altar a Dios en agradecimiento porque Él los había salvado. ¿Y saben qué? Que Dios se agradó tanto de esa acción que Noé tuvo y Dios hizo un pacto con Noé. Dios le prometió a Noé que no volvería a destruir la tierra nunca más con agua, y una señal del pacto era el arco iris en el cielo. Dios protegió a Noé y también protegió a su familia. ¿Y por qué Dios protegió a Noé? Porque Dios salvó a Noé. Dios lo hizo porque Noé era un hombre obediente. Noé era un hombre que el bien siempre estaba en su mente y también estaba en su corazón. Entonces nosotros a través de esta historia podemos ver la importancia de la obediencia. Como pudimos ver, la obediencia es un ingrediente que debe de formar parte de nuestras vidas todos los días. Si ustedes se fijaron en la historia, Dios no destruyó a Noé y a su familia. ¿Y por qué no los destruyó? Porque Noé y su familia eran personas obedientes delante de Dios. Entonces es importante que nosotros sepamos de que la obediencia no es negociable. O somos obedientes o somos desobedientes. ¿Y qué es la obediencia? La obediencia es aquello que nos lleva a escuchar con atención y a cumplir también las órdenes que nos da mamá y papá y las personas que tienen un grado de autoridad sobre nuestra vida, como por ejemplo nuestros abuelitos, nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros pastores. Entonces a ellos debemos de obedecer. Es importante la obediencia porque nos enseña a que hay límites y que debemos de respetarlos. También nos enseña a que hay órdenes, que hay reglas, que hay leyes que debemos de cumplirlas. Por eso es importante la obediencia. ¿Y a qué debemos de obedecer nosotros? Bueno, pues tenemos que obedecer a todo lo que es bueno. Si un amiguito nos dice, anda a jalarle el pelo a aquella niña, ¿lo vamos a hacer? ¿Le vamos a obedecer? ¿Verdad que no? No, porque esto no es bueno. Si alguien nos dice, anda a robar, ¿lo vamos a hacer? ¿Le vamos a obedecer? No, porque no es bueno. Entonces debemos de obedecer a todo lo que es bueno y que no nos vaya a causar un daño a nosotros. También debemos de obedecer a todo lo que es justo delante de los ojos de Dios. La Biblia nos dice en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nuestros padres son las personas que Dios ha puesto aquí en la tierra para que ellos nos puedan cuidar, para que ellos nos puedan educar, para que ellos nos puedan guiar por el buen camino. Nuestros papás trabajan todos los días para que en nuestra casa no haga falta nada. Entonces es justo que nosotros le obedezcamos a ellos, siempre obedeciendo lo que es bueno. Hay algunos padres
que mandan a sus hijos a robar. Entonces, esto no es justo ni tampoco es bueno. Siempre debemos de saber de que las cosas buenas son las que le agradan a Dios. Robar no le agrada a Dios y hacer lo malo tampoco le agrada a Dios. Por eso siempre debemos de ser obedientes a lo que es justo y lo que es bueno. También es necesario que todos nosotros sepamos de que hay unos beneficios de la obediencia, pero también hay otras cosas que trae la desobediencia. Acompáñenme a ver la siguiente historia del pollito desobediente. En una granja había un pollito que era muy feliz, estaba muy contento, porque allí en esa granja él compartía con mamá gallina y también con sus hermanitos pollitos y con todos los animales que habían en aquella granja. Mamá le había dado una advertencia a aquel pollito, y es que esa advertencia era que no podía pasar la cerca. Por aquí pueden ver que ahí está la cerca. Entonces mamá gallina le había aconsejado a aquel pollito de que no fuera a pasar esa cerca. Pero resulta que un día aquel pollito encontró un bichito que estaba allí brincando. Entonces aquel pollito le llamó tanto la atención a aquel bichito, y el pollito comenzó a seguirlo. Pero a medida él iba siguiendo el bichito, se acercaba más a la cerca que mamá gallina le había dicho que no debía de cruzar, porque si cruzaba esa cerca se iba a encontrar con muchos peligros. Pero aquel pollito le pudo más la curiosidad y comenzó a seguir aquel bichito. Y entonces cuando ya alcanzó aquel bichito, el pollito comenzó muy contento a comérselo. Pero cuando aquel pollito reaccionó y comenzó a ver para un lado y comenzó a ver para el otro lado, no sabía por dónde estaba la granja en donde él vivía. Entonces aquel pollito comenzó muy preocupado y decía: ¿y por dónde vivo? ¿Es que la granja está por aquí o es que la granja está por allá? Mamá gallina tenía mucha razón, que no debía de cruzar la cerca, pero aquel pollito estaba tan angustiado, estaba tan asustado y recordaba las palabras de mamá gallina. Y no solo el pollito estaba asustado, sino que estaba comenzando a oscurecer, y aquel pollito temblaba de frío y temblaba también de miedo, porque la noche estaba cayendo en aquel lugar y el pollito no sabía para qué lugar debía de irse. Y cayó la noche sobre aquel lugar y el pollito todavía seguía sin poder llegar a la granja. El pollito estaba aterrado en aquel lugar oscuro y escuchaba los sonidos de los animales de aquel bosque, y el pollito estaba allí: me van a comer, ¿y qué animal es ese? Y escuchaba que sonaban como las ramas de aquel lugar, y el pollito cada vez estaba más triste, cuando de repente escuchó como unos pasos que se dirigían hacia él, y el pollito pensó que era el gato y dijo: el gato me va a comer. Pero ¿qué creen? Quien llegó a ese lugar fue el dueño del pollito, y aquel hombre amaba tanto a sus animales que extendió sus manos y tomó a aquel pollito y le dijo: pollito, ¿qué haces aquí si tú deberías de estar allá con mamá gallina y con tus hermanitos pollitos? Y rescató al pollito. Entonces allí aquel pollito se sintió seguro y el temor se había ido de su corazoncito, y aquel hombre devolvió al pollito a mamá gallina, y mamá gallina estaba muy preocupada porque había perdido a uno de sus pollitos, pero sintió muy contenta cuando su dueño llevó al pollito con ella. Entonces el pollito abrazó a mamá gallina y le pidió perdón porque él había sido desobediente con ella, porque él no había hecho caso a la orden que mamá gallina le había dado de no cruzar la cerca. Entonces podemos ver de que la desobediencia trae temor y trae muchas cosas a nuestras vidas.
cuando mamá o papá nos piden que obedezcamos a algo, entonces hagámosle caso para que no nos pase la que le pasó al pollito, que ese pollito vivió momentos de mucho terror por no obedecer. Así es de que seamos obedientes en todo momento, obedientes aun cuando mamá y papá no nos están viendo. ¿Sabían ustedes que hay algunos resultados de la desobediencia? Y uno de los resultados de la desobediencia es que en nuestros corazones siempre hay enojo y siempre hay tristeza. ¿Y por qué hay enojo y por qué hay tristeza? Porque constantemente nos pasan regañando, constantemente nos pasan diciendo que somos desobedientes, entonces eso nos abruma y eso causa enojo y también tristeza. Otro de los resultados de la desobediencia es que recibimos un castigo. A los niños que son desobedientes, papá y mamá lo pasan castigando, o les quitan el teléfono, o les dan con la faja, o no los dejan salir, pero siempre hay un castigo para los niños que son desobedientes, también para los adultos. Y otro de los resultados de la desobediencia es que tenemos la bendición de Dios. A Dios no le gusta la desobediencia, por lo tanto, si la desobediencia está con nosotros, entonces la bendición de Dios no está con nosotros. Pero ¿sabían que hay también una buena noticia para todos nosotros? Y es que si somos obedientes, la primera recompensa es de que todo el tiempo estamos felices. Sí, todo el tiempo estamos felices. ¿Y saben por qué? Porque la obediencia trae satisfacción a nuestras vidas y no solo a nosotros. La obediencia no solo me hace sentir bien a mí, sino que también hace sentir bien a las personas que nos rodean. Otro de los beneficios de la obediencia es que tenemos la bendición de Dios. Vamos a leer en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 6, y nos dice, en el capítulo 6, versículo 2, y nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Queremos ser de larga vida, entonces seamos obedientes. Si queremos la bendición de Dios en nuestras vidas, seamos obedientes. Si queremos tener todas las bendiciones, así como las tuvo Noé, entonces seamos obedientes, porque donde está la obediencia, ahí también está la bendición de Dios. Y hay un beneficio más por ser obedientes, y es que por ser obedientes, pues tenemos la salvación. Noé obtuvo la salvación de su vida porque él fue obediente. Él se salvó de morir en el diluvio porque él fue obediente. Si Noé hubiese sido desobediente, no se hubiera salvado de aquel castigo que Dios estaba enviando en aquel momento. Entonces, ¿queremos la salvación? Seamos obedientes a Dios y a su palabra, seamos obedientes a nuestras autoridades aquí en la tierra. La obediencia es algo que nos va a llevar siempre por el buen camino. En todos los lugares que nosotros nos dirijamos, la obediencia debe de acompañarnos. En una empresa no van a querer contratar a un muchacho desobediente. En la escuela, si somos obedientes, nos va a ir bien. En la iglesia igual, si somos obedientes, pues vamos a acercarnos más a Dios y a su palabra. Seamos obedientes porque vamos a obtener muchos beneficios. Ya sabemos los beneficios de la obediencia. Uno de ellos, recuérdenlo, la obediencia nos hace ser felices, la obediencia nos hace tener la bendición de Dios, y ser obedientes nos permite acercarnos a la salvación. Así de que seamos obedientes en todo lo que hagamos, seamos obedientes, pongamos en práctica, aunque nos cueste, seamos obedientes, practiquemos la obediencia en todo momento. Queremos ser niños que agrademos a Dios y a nuestros padres, entonces practiquemos la obediencia. Cada día de nuestras vidas, cuando nos levantemos, digámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser obediente. Aunque me cueste, pero ayúdame a ser obediente. Y ya verán que a medida ustedes vayan practicando la obediencia, ustedes ni cuenta se van a dar cuando diga que el niño
más obediente. ¿Qué me agrada a esta niña? Porque es muy obediente. Así es de que niños y niñas, jóvenes y jovencitas, papá y mamá, que sé que también vio esta clase, practiquemos la obediencia todos juntos. Si todos juntos la practicamos en nuestra casa, entonces va a ser más fácil porque todos vamos a estar apoyándonos y vamos a estar recordándonos a cada momento. Seamos obedientes. Espero que hayan disfrutado de esta lección y que podamos poner en práctica este valor y todos los valores que hemos aprendido. Así de que en este momento les voy a pedir que si están sentaditos se pongan de pie y vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos has regalado. Te damos gracias, Señor, porque un domingo más tú nos permites, Padre, compartir de tu palabra, Señor. Un domingo más tú nos permites compartir una enseñanza más con cada niño, con cada niña, Señor, que nos está viendo, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos perdón por toda la desobediencia que ha habido en nuestro corazón, Señor, y te pedimos, Padre, que tú nos limpies, Señor, y que tú nos ayudes a ser niños y niñas, Dios amado, obedientes, Señor, que te obedezcamos a ti sobre todas las cosas, Padre Celestial, que cada día, Señor, de nuestras vidas decidamos practicar la obediencia, Señor, que aunque no entendamos, Señor, en ese momento, pero que tú nos puedas ayudar a ser obedientes, así como Noé fue obediente, Padre, que podamos alcanzar esa salvación, Señor, así como la alcanzó Noé, Dios amado, que seamos conocidos, Señor, por ser obedientes, Padre, que podamos, Dios bendito, tener esos beneficios de la obediencia en nuestras vidas, Señor. Ayuda, Dios amado, a cada padre, Señor, de familia, para que ellos puedan instruir a sus niños y para que ellos puedan motivarles, Señor, a poner en práctica el valor de la obediencia, Señor. Sabemos que a ti te agrada toda aquella persona que es obediente, Señor. Pon en nosotros un espíritu obediente, un corazón obediente delante de ti, Dios amado. Quita de nosotros todo aquello que a ti no te agrada, Señor, y permítenos, Señor, parecernos a ti, Señor. Permítenos parecernos a ti, Jesús, porque tú también eres nuestro mayor ejemplo de obediencia, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en todo momento, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo advirtiéndonos, Señor, cuando vayamos a ser desobedientes, Padre, y que tu Espíritu Santo pueda morar en la vida de cada niño, Señor, de cada niña, Padre, de cada joven, de cada jovencita, Señor, que tu cobertura esté en cada hogar, Padre Celestial. Bendecimos tu nombre y bendecimos cada hogar, Padre, que nos está viendo en este momento, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, niños, esto ha sido la clase preparada para este día. Sigan adelante para que puedan descubrir el versículo a memorizar y recuerden compartirnos esos videitos cuando ya hayan memorizado el versículo. También recuerden compartir la clase. Han sido clases muy hermosas que las podemos compartir con nuestros vecinitos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Las podemos compartir con todos. Llevemos a Jesús en todo lugar. Así es de que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo, si así Dios lo permite. Bueno, en esta mañana queremos felicitar a esas hermosas madres, ya que hoy es el Día de las Madres. Que el Señor bendiga sus vidas y así bendiga sus hogares. Felicidades, madres, en su día. Que el Señor les bendiga y que pasen un bonito día. Dios les bendiga, niños. El versículo para memorizar esta semana es Efesios 6:1 y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Recuerden, Efesios 6:1 y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Recuerden que hay que obedecer a nuestros padres. Dios les bendiga a todos.
Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio.